Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que me están viendo allá en España. Buenos días a todos los que están aquí en Latinoamérica. Yo soy Esteban Constante, director del Libro del Midas y del Librero de Gutenberg. Y hoy vamos a hablar de los neurodetonantes que aumentan las ventas de tus libros. Va a ser una presentación bastante interesante, sobre todo porque rápidamente vamos a encontrar maneras en las que ustedes puedan aumentar las ventas en los siguientes 30 días a partir de aplicar varios de estos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es para quién es esto, para quién es esta presentación. Tú que me estás viendo del otro lado, pues probablemente eres alguien que está dentro de una editorial o eres un autor. ¿Y quién soy yo? Como les dije, soy Esteban Constante, soy el creador y director del Librero de Gutenberg, que esta es una comunidad con 9.1 millones de seguidores, de lectores enfocados en el desarrollo personal. Y también soy creador del Libro del Midas, que es una comunidad exclusiva para emprendedores digitales. Y ya en mis actividades en las que me desarrollo, es ayudar a las editoriales a incrementar sus ventas de sus libros en los siguientes 90 días a través de la inyección de estos neurodetonantes en su sistema de marketing. Y a todo esto, pues, ¿qué son los neurodetonantes? Gran pregunta. Los neurodetonantes son disparadores mentales que utilizamos cada vez que nosotros tomamos una decisión. Hace aproximadamente, digamos como en los años 70, Robert Cialdini, un psicólogo social, lo que empezó a hacer es empezó a hacer varios estudios para encontrar, pues, por qué las personas terminaban siendo influenciadas por otras. Por qué a veces terminamos comprando una cosa y a veces terminamos no comprándola. Y de ahí se empezó a generar toda una corriente muy fuerte en el marketing de la influencia, de cómo podemos nosotros influenciar la decisión de compra de las personas. Pero esto siguió caminando, fue más allá todavía. Y este Kahneman, que fue fue un premio Nobel, que es un premio Nobel, que lo que él encontró es que las personas no tomamos decisiones de manera racional. A la hora que nosotros estamos decidiendo, muchas veces no lo hacemos de manera lógica, como era lo que nos decían antes, que todos pues teníamos varias opciones, lo veíamos de la manera lógica y luego a partir de estas opciones empezamos a decidir, pero con un raciocinio, con un razonamiento detrás. Disculpen. Lo que encontró Kahneman es que esto no es cierto. Las personas, no tú y yo, que estamos aquí conversando, eh, tomamos decisiones a través de atajos muchas veces. ¿Por qué utilizamos estos atajos? Porque hay mucha información en el mundo, todo el tiempo estamos siendo bombardeados con múltiples estímulos a lo largo del día, cuando te metes en Facebook y empiezas tú a navegar y estás así navegando y navegando y navegando. ¿Qué pasa? Que estás viendo anuncios, estás viendo publicaciones, estás viendo contenido, te llegan notificaciones a tu email, a tu WhatsApp, todo el tiempo y no podemos estar controlando toda la información. Cuando estás manejando hay miles de estímulos. ¿Qué es lo que hace tu cerebro? Toma atajos. Y estos atajos lo que hacen es que al ya tener una imagen del mundo, al ya tener unos conceptos, cierta manera de tomar las decisiones, el cerebro no piensa estas decisiones y solamente las toma. Y ahí es cuando nosotros, como marketers o incluso como personas en nuestro día a día, lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Tenemos estos neurodetonantes, estos disparadores mentales que cuando los vamos poniendo dentro de nuestro discurso, genera un cambio, una influencia, un movimiento en la hora de tomar decisiones. ¿Y como qué disparadores mentales existen? Porque hay muchísimos. Los neurodetonantes, yo he estado haciendo una lista ya desde hace varios años y pues encuentro más de 1000 neurodetonantes. Aquí vamos a hablar solamente de 5, porque si no, nunca vamos a acabar esta plática. Así que algunos disparadores mentales, algunos neurodetonantes pueden ser los principios persuasivos. Hay muchísimos también. Principios persuasivos, he encontrado alrededor de 50 y tantos. Luego vamos a tener la personalidad. Dependiendo cómo es nuestra personalidad, es cómo vamos a comprar, es cómo vamos a tomar una decisión, es la manera en la que nosotros vemos la realidad, la manera en la que nosotros aceptamos
cierta información o ponemos un escéptico interno, lo activamos y no deja entrar. Mucho tiene que ver con la personalidad. Las emociones también nos van a ayudar mucho a tomar decisiones rápidamente. Cuando sentimos dolor, queremos aliviar ese dolor lo antes posible. No estamos pensando lógicamente en todas las 20,000 opciones que tenemos. No, estamos tomando decisiones rápidamente con estos atajos. Me duele, tengo que hacer algo, tengo que tomar la decisión. No puedo estar horas y horas y horas y horas pensando en si esta es la mejor opción para mí o no. Tomas la decisión. Creencias. Las creencias nos pueden limitar o nos pueden propulsar, nos pueden impulsar. Hay creencias que tenemos acerca del mundo que cuando nosotros estamos hablando a nuestro cliente, a nuestro posible comprador, y tocamos una de estas creencias como el tú tienes que ser fuerte y estamos hablándole sobre un libro, por ejemplo, en el que mencionamos sobre la resiliencia, estamos impulsando esta creencia que tenemos nosotros, que es uno de los 5 impulsores de Kahler. Está bien, aquí están los impulsores. Así como las necesidades son disparadores mentales. Si tú tienes frío, vas a tomar una decisión para quitarte ese frío. Si tienes hambre, vas a tomar decisiones para quitarte el hambre. Así como los sesgos cognitivos, que, bueno, aquí también hay como 600 y tantos sesgos cognitivos, que son atajos también en la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Y con esto dicho, ya que tenemos aquí estos disparadores mentales, ya pudimos notar que existen varios por muchos lados, pues ahora sí nos vamos a ir a lo que es esta plática, esta charla que vamos a tener nosotros. Voy a quitar esto un poco para que no estorbe y nos vamos a ir a los neurodetonantes. Perdón, 5 neurodetonantes. Los 5 neurodetonantes que vamos a ver el día de hoy son estos, son autoridad, es storytelling, prueba social, escasez y contraste. Y me faltó ahí uno que iba a agregar, pero al final, bueno, se ve que lo modifiqué. Tenemos autoridad. Autoridad son todas las figuras que nosotros estamos viendo constantemente y que desde la infancia nos marcan. Robert Cialdini lo que encontró es que, por ejemplo, si tú vas en la calle y alguien con un uniforme de policía te detiene y te dice, muéstrame tu identificación o deténgase, o alguien con un uniforme de militar te dice eso, probablemente te vas a detener, no lo vas a cuestionar mucho. Si estás en un hospital y llega alguien con una bata blanca y te dice, acompáñeme, por favor, probablemente le vas a hacer caso sin cuestionar mucho, porque vas a asumir que es un doctor. Así como esto lo utilizaban también los hackers, los primeros hackers que se iban a las oficinas y se vestían de estos técnicos y lo que hacían es que, pues, vestidos de técnicos, cualquier persona los dejaba entrar. La secretaria los volteaba a ver y decía, el técnico viene a arreglar la computadora, déjelo pasar. La autoridad es uno de los neurodetonantes más poderosos por eso. Pero ¿cómo lo podemos utilizar nosotros a la hora de vender libros? Esa es la gran pregunta. Bien, pues yo les puse aquí algunas sugerencias. Primero, reforzar la imagen del autor. Cuando estás vendiendo un libro, la gente se va a ir primero, obviamente, por el título, antes que por todo lo demás, a menos de que conozcan al autor. Pero si no te conocen, lo primero que van a ver es el título. El título, si tiene cierta autoridad, si tiene algún nombre en el que diga, no sé, los consejos de tal doctor para sobrevivir a la diabetes, bueno, ese es un título que ya de por sí tiene mucha autoridad. Está hablando de el doctor. Cuando estamos hablando de autores, pues un autor que tenga ya un cierto reconocimiento nos va a dar muchísima autoridad. Un Gabriel García Márquez nos va a dar muchísima autoridad a la hora de que nosotros queramos promoverlo. Si estamos en algo, por ejemplo, tipo filosofía, ética, un Sabater, pues también va a tener muchísima autoridad dentro de su área. Un Zizek en la filosofía, un Robert Cialdini, cuando les estoy mencionando yo a este autor, estoy construyendo su autoridad. Les estoy hablando de que existe un psicólogo, un doctor, un psicólogo con un doctorado que se puso a hacer estos estudios y por lo tanto, pues tiene una cierta autoridad
fuerte. ¿Qué quieren hacer ustedes? En sus redes sociales, hablen del autor, háganle entrevistas, saquen esta información. ¿Cuáles son estas figuras de autoridad que están dentro del libro? Mencionan algunas personas importantes, algunos estudios. Mencionas, por ejemplo, quién es el editor. El editor puede ser alguien famoso también y eso le va a dar autoridad. ¿Quién es el diseñador del libro? Si tienes un diseñador que fue importante o que tiene una cierta autoridad, o incluso si no la tiene, puedes construir una autoridad alrededor de su historia. Contando su historia, puedes hacer que el diseñador tome importancia, que el editor tome importancia e incluso, bueno, que sobre todo el autor, si no lo conocen, si no es un autor famoso, pues puedes utilizar esto, construir la autoridad, hablar sobre quién es el autor, un poco la biografía, cuáles son, por ejemplo, si tiene algún premio, si tiene algo que haya ganado este autor, cuáles son estas señales de autoridad. Tiene el prólogo, el libro de alguien importante. El autor tiene alguna certificación, es un doctor, tiene una maestría, es un líder de un culto o es un médico importantísimo. ¿Quién es este? ¿Es un político? ¿Quién es este autor? ¿Qué certificaciones tiene que lo hace ser un experto y ser además alguien que puede dar esa información? Si recuerdan, cuando yo empiezo esta plática, empiezo hablando sobre quién soy yo, porque tú me estás viendo y tú dices, ¿y este tipo que está aquí enfrente en mi pantalla, de dónde salió? ¿Quién es? ¿Por qué él me puede decir esta información y por qué es válida? Bien, pues lo que yo hago es que al principio empiezo a construir quién soy yo. Lo mismo, ¿quién es tu autor? ¿Qué certificaciones tiene? ¿Fue avalado por alguien? ¿Alguien avaló ese libro? Dijo, este libro es buenísimo. ¿Algún comentarista, algún crítico, alguna celebridad que haya leído este libro y que le haya gustado y que tú puedas poner su nombre? Normalmente lo ponen en las citas detrás de los libros. Esto lo vemos mucho en las grandes editoriales, pero cuando son más pequeñas, luego se les olvidan estos pequeños detalles. Sumándolos, lo que hacen es que impulsa la venta de manera drástica. Y finalmente, ¿qué otras señales de autoridad tiene esta persona? Como les dije, certificaciones, títulos, algún éxito que haya tenido, todo lo que le pueda ayudar a construir esta autoridad va a ser buenísimo para que tu libro se venda más. Después, segundo neurodetonante que vamos a ver, también muy importante, es el storytelling. Y el storytelling me refiero a que cuando están, por ejemplo, como les decía, en la autoridad, quieres construir la autoridad del autor, que las personas sepan quién es, pues un poco también hablar de la historia del autor, también hablar sobre la creación del libro, cuáles fueron esas historias o esos momentos o esos puntos que llevaron al autor a crear este libro. ¿Pasó algo en su vida o simplemente fue por una inspiración divina, tuvo un momento de eureka o en algún momento estuvo haciendo una investigación durante 10, 20 años y por eso es que está saliendo este libro? ¿Cuál es la historia detrás del libro? Porque muchas veces esa historia también te va a vender el libro. Sobre todo cuando estamos hablando de temas de ficción, el por qué llegó a crear ese libro va a ser muy importante. La misma historia de ficción, pues es un storytelling. Tú puedes tomar pequeños fragmentos y utilizarlos como promoción. Eso va a hacer que también las personas se activen, que quieran comprarlo. Historias en las descripciones de Amazon. Muchas veces solamente ponen, este libro fue escrito por tal y tal y tal, y le ponen 3 cositas en la descripción y nada más, no hay más. Y están perdiendo un enorme espacio para que puedan poner historias, para que puedan poner si el autor estuvo en tal X o Y país, si el autor hizo tal o Y investigación, si el libro pasó por un proceso muy complicado, tortuoso para poder ser publicado o fue muy rápido. Todo eso lo pueden generar y todo eso lo pueden complementar porque generan un mundo alrededor de lo que está sucediendo en el libro. No solamente del libro, sino del autor, de la historia del libro, de la historia del editorial, del por qué el editor sí te dijo que sí. Todo eso te va a ayudar a que agregues más como carnita a la historia, a la construcción de este producto que ustedes quieran vender.
Dentro del storytelling, es muy importante que siempre traten de tomar la atención. Si estamos de atrapar la atención de la persona. Si estamos hablando sobre libros que no son de ciencia ficción, que son no ficción, desarrollo personal, por ejemplo, o alguna investigación, siempre empezar con por qué es importante para la persona que lo está leyendo. ¿Qué, ¿Qué beneficios le va a dar? ¿Cómo lo va a beneficiar? ¿Cómo le va a ayudar a esta persona? Si estamos hablando sobre ficción, podemos tocar mucho un pequeño pedazo de la historia, podemos hacer una historia sobre la historia, o sea, como contar un poco de qué trata la historia a grandes rasgos. Pero bien, no se les olvide el storytelling y llevarlo a distintos formatos. Si tienen redes sociales, lleven storytelling de sus libros, de lo que están, de sus autores, de su público, pero como una historia hacia las redes sociales, hacia su blog, hacia YouTube, hacia en algún momento cuando se puedan regresar a las librerías y sea más fácil todo esto, bueno, que haya algún material complementario alrededor del libro. ¿Bien con esto? Espero que sí. Todas las preguntas que tengan, al final las voy a contestar. Me están pasando las preguntas aquí en el chat y si hay alguna pregunta, pues la voy a contestar al final. El tercer neurodetonante importante que podemos utilizar es el de la prueba social. Y la prueba social, pues la vemos en todos lados. Siempre que vamos a comprar, bueno, no siempre, pero muchas veces que vamos a comprar algo y alguien nos lo recomienda, es muy fácil que lo terminemos comprando. Cuando estamos en los círculos de lectura, por ejemplo, es una especie de prueba social, porque estás tú discutiendo un libro, estás hablando sobre un libro en específico y lo que generas es que otros hablen también. Cuando tu libro tiene tantas reseñas en Amazon, muestra que hay una prueba social. Cuando tu libro tiene tantos comentarios, hay muestra social, hay prueba social. Cuando yo les digo que el librero de Gutenberg tiene 9.1 millones de seguidores, hay prueba social. Eso significa que hay votos de otras personas que te están dando a ti la clave de que esto es importante, de que esto tiene reconocimiento, de que esto vale, que muchas veces nos sirve para entender el mundo. Es un atajo, es un neurodetonante, porque seguramente han escuchado esta dichosa frase de a donde fueres, haz lo que vieres. Bien, viene de ahí, de un poco de ver cuál es esta prueba social que nos están mostrando, porque muchas veces no sabemos si esa información o si ese conocimiento es válido, pero cuando hay muchas personas que nos están diciendo que sí, inmediatamente nuestro cerebro lo acepta más fácilmente. Dice, ok, bueno, hay muchas personas que están diciendo que eso es cierto. Entonces, si hay 10,000 personas que están diciendo que mi libro es bueno, pues puedo utilizar esos comentarios. Puedo mostrarle a otros 10,000 que no conocen mi libro, que hay 10,000 que ya dijeron que es bueno mi libro. ¿Cómo lo podemos hacer prácticamente? Así, en la práctica, si tu libro fue bestseller en algún momento, y esto lo hacen ahora muchísimo en Amazon, que obtienes un bestseller y te vuelves bestseller por un día, pero al volverte bestseller ya lo pones tú en tu libro como tu libro es un bestseller. No sé qué tan ético sea, la verdad, eso en mi opinión no es muy ético, porque si no es un bestseller como se consideraba bestseller, pues no es. Pero hay muchos que se lo están haciendo, que no están dentro de la industria editorial y es mi deber, pues, mostrarles lo que está sucediendo. Están poniendo que son bestsellers cuando han vendido, sí, se volvieron bestsellers en una microcategoría, porque si tú pones tus libros en distintas categorías en Amazon, es más fácil que te puedas volver bestseller en alguna de ellas. Y luego lo utilizan a su favor. Si ha ganado premios, eso es una prueba social de que hay otras personas que votan por ti, que dicen que lo que tú has hecho es bueno. Si tienes muchas descargas, importante, ponlo. Se ha descargado 10,000, 50,000, 100,000 veces, 1,000 veces. No importa. Pero el hecho de que tiene un número ya lo hace importante, ya le da esa prueba social que si no la tuviera, pues simplemente no sabes cuántas descargas tiene. Puedes pensar que tuvo una descarga o que tuvo 1,000,000, pero lo dejas, si tú no lo pones, si tú no lo defines, lo dejas en la mente de la persona a que sea tu lector quien defina cuántas descargas has tenido. Y en su inconsciente, en su cabeza, puede decir,
quizá unas 3, quizá no es tan famoso, quizá ha tenido muchísimas, pero cuando tú lo defines es mucho más fácil que tú llegues a la persona, que la persona pueda convencerse y diga, ok, si hay una prueba social ahí. Tienes una base de fans, el autor tiene una base de fans, eso va a ser una muy buena prueba social. Tiene una comunidad alrededor, tiene personas que lo han estado siguiendo durante años y años y años. ¿Cómo puedes tú, si tiene una página de Facebook y tiene 1,500 seguidores, pues pones esos 1,500 seguidores? Si tiene un Twitter con tantas personas que le han comentado, pues pones eso. Si rompiste récord e hiciste, por ejemplo, un lanzamiento de libro en el que, aquí lo pongo, que hubo, no sé, 500 personas que estuvieron ahí queriendo comprar el libro, bueno, ahí tienes prueba social. Y todo eso es importante mencionarlo. Les digo esto porque me ha pasado encontrarme con personas que les da o pena o incluso les da asco el mencionar todo esto, y lo que están generando es que se ponen el pie a sí mismos. Aquellos que estuvieron años y años y años estudiando para conseguir un doctorado y que después no ponen su credencial de doctor. Aquellos que tienen millones de seguidores y no los ponen. Yo era uno de ellos, por eso se los digo. Y cuando empecé a ponerlo, empezó a funcionar mucho mejor. Aquellos que han ganado premios, muchos premios, y que no los ponen, los ocultan, les da como pena. O que se volvieron bestsellers, pero tampoco lo dicen. O que tienen una base de fans, pero lo ocultan. Todo eso, cuando en lugar de que cuando no lo muestras y lo ocultas, lo que estás generando es, ponerte el pie a ti mismo, porque son neurodetonantes, son cosas que están funcionando, que hacen que las personas reaccionen. Si ha salido en el periódico, menciona que ha salido este autor en el periódico. ¿Por qué? Si tú eres autor y has salido en el periódico, pues es bueno que lo menciones. Estuve en tal y tal y tal y tal. Estuve en el Clarín, y estuve en El País, y estuve en El Universal en México. Y así vas poniendo de todos los lugares, porque eso te va a generar autoridad y te genera prueba social. Estos dos están muy, muy enlazados. El que tú tengas prueba social te aumenta la autoridad. El que tú tengas autoridad atrae nuevas personas. Ahora nos vamos a ir a escasez y denme un segundo. Perfecto. Escasez. Y con esto, con escasez, no me refiero a la escasez de alimentos o la escasez de papel de baño como sufrimos a principios de este año, o como luego suele suceder en algunos países, que hay escasez de alimentos y cosas así. No me refiero a ese tipo de escasez, porque ya me ha pasado que ha habido malos entendidos. No, me refiero a el hecho de que tú posiciones tu producto, tu libro, como un bien escaso. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo funciona? Bien, la escasez, cada vez que hay una escasez, generas urgencia. Cuando te está faltando algo, cuando no tienes comida, pues genera una urgencia por ir a conseguir comida. Cuando no tienes clientes, generas una urgencia por ir a conseguir clientes. O sea, siempre que hay una escasez, esto nos impulsa, genera un neurodetonante. ¿Cómo podemos generar escasez en nuestros libros? Bien, tengo algunas sugerencias. Una de ellas son las ediciones limitadas. Seguramente las han visto. Generas una edición limitada y le pones, esta va a tener 100 números, 100 ejemplares. Esto lo que hace es que las personas vean que se va a acabar, que hay pocos productos, que realmente no es que vayan a hacer 1,000 impresiones y luego haces otras 1,000 y otras 1,000 y otras 1,000, así hasta el infinito. No, sino que saben las personas que esta edición en particular es limitada y genera mucho interés porque es exclusivo. Al ser exclusivo, al tener pocos lugares, queremos lo que no podemos tener. Y en este caso, pues quieren tener esta edición limitada. También puedes hacer que sea exclusivo para X número de personas. No solamente puedes hacer como, no me refiero aquí en cuanto a edición, sino puede ser, por ejemplo, un evento que tú hagas, la presentación de un libro en el que sea exclusivo para X número de personas, o hagas un evento complementario a tu libro en donde puedas, esa es una idea,
tener una charla tú como comprador, como lector, con el autor del libro. Y algo así, como que estamos transmitiéndonos a través de una presentación como la que tenemos en este momento. Sin embargo, tú le puedes hacer preguntas no sé, a J.K. Rowling con su Harry Potter, ¿no? O si estuviera Tolkien vivo, le podría hacer preguntas a Tolkien en vivo. Solamente sería exclusivo para X número de personas. Esto obviamente genera muchísima escasez. Es como, wow, yo puedo hablar con mi autor favorito, pero hay un número limitado de lugares, hay un número de personas que van a poder entrar, yo no. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues tengo que comprar ahora o si no voy a perder la oportunidad. Genera impulso, genera que las personas se activen. Ofertas por tiempo limitado. Agregar nuevas cosas a tu oferta, agregar un bonus, agregar algo extra a tu oferta y que la vuelvas por tiempo limitado. O sea, tenemos este libro, el libro tal, que le agregas un otro libro o le agregas una plática con el autor o le agregas tickets o boletos para el evento de tal autor que se va a hacer en no sé dónde o la conferencia que va a dar o grabada, la conferencia grabada, algo más, y generas una oferta y le pones un tiempo limitado. Le dices, solamente va a estar esto por tantos días o por tantas horas o por tantos meses. Y ya, entre más reducido sea el tiempo, más escasez va a generar y más urgencia. Lo mismo, así como la oferta, bonuses por tiempo limitado o lugares por tiempo limitado. Una vez que ya tenemos esto, con toda la escasez, pues como ven, ya tenemos bastantes ideas de lo que pueden hacer en estos momentos para empezar a mejorar sus descripciones en Amazon, para mejorar sus publicaciones en Facebook, para mejorar sus correos electrónicos que le manden a su base de datos, para a la hora de que estén haciendo publicidad en línea, puedan tener más ideas de cómo complementar su oferta, cómo generar escasez, que tienen que poner la prueba social, tienen que contar historias y sobre todo mostrar quién es el autor, quién es la editorial, quiénes son, si ha tenido premios, cualquier cosa que demuestre que esta persona tiene ese conocimiento, que es un experto y que te puede ayudar. Ahora, contraste. ¿Cómo podemos hacer contraste y para qué sirve? Este es uno de los neurodetonantes, quizá de los más poderosos que hay en todos, por la simple razón de que todo el tiempo estamos utilizándolo. No solamente cuando estamos hablando con las personas, sino en nuestro día a día. A la hora de que hay un ruido, genera un contraste. A la hora de que hay un cambio visual, como eso, hubo un contraste, inmediatamente llamó tu atención. A la hora de que hay una letra mucho más grande, contraste. O a la hora de que hay un color, hay contraste. Es uno de los neurodetonantes más poderosos por eso mismo. ¿Por qué? Porque separamos las cosas iguales de las distintas. Y cuando todo parece igual, cuando todos, por ejemplo, cuando todos los libros de su categoría se ven iguales y tu libro se ve distinto, va a resaltar. Rápidamente va a tomar la atención sobre los 90 otros títulos que puedan estar ahí. Si el tuyo es muy distinto al resto, va a resaltar, es un contraste. Si las letras, por ejemplo, en los diseños, el color es distinto al resto, si todos los demás libros son como entre amarillos, naranjas, y de pronto el tuyo es morado, brinca. Si todos los demás libros son chiquitos, son del mismo tamaño y de pronto tu libro sale de proporciones, o sea, es distinto, también va a atrapar la atención. Si todos tienen las mismas letras pequeñas y el tuyo tiene letras grandes, va a llamar la atención. El contraste lo que va a hacer es que te va a ayudar a diferenciarte de la competencia. Te va a separar totalmente de quienes puedan ser, de lo que están haciendo los demás. Porque la mayoría de las personas, cuando entramos en un negocio, cuando estamos en un mercado, copiamos, volteamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros compañeros, nuestros colegas, y empezamos a replicar las cosas. ¿Qué sucede con aquellos que sí utilizan estos neurodetonantes? Con aquellos, por ejemplo, que utilizan un contraste, que voltean a ver qué es lo que están haciendo el resto de
de los editores o de los autores y ellos cambian. Pues se pueden diferenciar. ¿Qué pasa cuando el libro, si todos tienen letras chiquitas y el tuyo tiene unas letras gigantescas, lo vas a poder ver desde lejos? Ese es un super tip también. Cuando tú estás en una librería y ves la cantidad de libros que hay uno que atrapa tu atención. Normalmente o tiene un color que resalta, o tiene letra más grande, o tiene una tipografía distinta, algo que te tiene, o sea, tienes que pensar en cómo te vas a diferenciar y contrastar. Y cuando me refiero a contraste, es justamente como eso, es como cuando tú ves dos colores, ¿no? Tienes blanco y negro, es un contraste. No te estoy diciendo, es que tienes que hacerlo de color blanco y luego de un color un poquito menos blanco. No, no, tiene que haber contraste, contraste brutal, contraste. ¿Bien? Que si tú ves los demás libros y ves el tuyo, sea distinto. Si tú ves los demás stands en la feria del libro y el tuyo sea distinto, que tú tengas cosas distintas, que trates siempre de diferenciarte, porque en el momento que te estás diferenciando, el cerebro de todos los que estamos aquí, el tuyo, el mío, el de mis papás, el de tus papás, el de tus hijos, el de tus colegas, el de todo el mundo, siempre que vemos un contraste, llama nuestra atención. En el marketing, ¿cómo se pueden contrastar también ustedes? Algunas ideas que les puedo dar. Listas de correo. En la industria editorial, lamentablemente, la gran mayoría de las editoriales no tienen lista de correo de sus clientes. Se pierden. Pésimo. Así es como se pueden contrastar. Les voy a contar un tip. En el marketing directo, lo que hicieron durante muchos años, y se sigue haciendo, es que van con las editoriales, con nuestro gremio, les compran los derechos de esos autores o esos libros que ya no estaban, pues que ya no pegaron o que tuvieron pocas ventas o que no funcionaron. Y ellos tienen ellos tienen listas de correos según los temas que tratan. Hay algunos que tratan de temas financieros, otros temas de salud, tienen distintos nichos. Van con la empresa, van con la editorial, te compran los derechos y ellos hacen una nueva edición. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado aquí? Una edición limitada. Y es exclusivo para su lista de correo. Bien. Y les dan ofertas. Les empiezan a dar ofertas distintas. Luego tenemos bonuses. También les agregan bonuses. No solamente te dan el libro, sino que te dan 3, 4, 5 libros o te dan pequeños manuales complementarios alrededor del tema. Y no es para todos, no todos lo pueden conseguir. Te muestran la prueba social, te muestran la autoridad, te dicen que ellos, bueno, empiezan a construir la historia a través del storytelling, la historia del autor, pues y la historia del libro y cómo es que se fue generando todo esto. Ya lo ponen en una carta y lo enviaban por correo, ahora lo envían por email a su lista de personas. Obviamente las personas, si tú estás interesado en salud, ya estás en una lista, ya le crees a la persona, porque ya la has comprado antes, eres su cliente, no eres un comprador, eres su cliente. Te vas te dan un libro exclusivo que no lo puedes encontrar ya en las librerías porque ya está en desuso, ¿bien? Pero además es una edición limitada, es una edición nueva. Y además, ¿qué más tenemos? Que vas a tener acceso al autor. Y luego lo comparas esto con un producto que nosotros vendemos, con un libro único en la industria editorial. ¿Cuál es el que va a ganar? Pues el que tiene toda estos neurodetonantes, todas estas envolturas, estas ofertas, bonuses y demás. Y aquí ya me están llegando algunas preguntas. Me pregunta aquí Alexandra Castrillón, ¿participar en eventos sería considerado autoridad o prueba social o da igual? Lo puedes poner. La idea con esto es que tú en la descripción, cuando estás hablando del autor, si pongas participó en tal evento, en tal lugar, en este otro lugar, todo eso construye una imagen. A alguien, por ejemplo, si yo te digo, yo nunca he participado en ningún evento y ponen a otro que explique lo mismo y que haya explicado esto, que haya estado participando en 50 eventos, inmediatamente la balanza, ¿a quién se va?
Pues al tipo que lleva participando en más eventos que yo. ¿Estamos explicando lo mismo? Sí, pero él tiene más credibilidad, tiene más autoridad. Y tiene más prueba social si él fue, también, si él fue el que dio la conferencia, mucha prueba social. Si estuvo en muchos eventos, puede ayudar un poco como autoridad el hecho de decir, bueno, esta persona se la pasa documentándose, se la pasa aprendiendo. Los médicos, por ejemplo, es bueno, ¿no? Que vayan a muchos congresos y se la pasen actualizándose, porque dices, bueno, estoy en buenas manos, en comparación de un médico que no, que pudiera actualizarse una vez cada 5 años. Entonces, eso, ya el hecho, por ejemplo, en este ejemplo, si yo te digo, ¿con quién quieres ir? ¿Con el autor, el médico, con el médico que va a las conferencias, que siempre está actualizado, o con el que lleva 10 años sin actualizarse? Rápidamente dirías, no, con el que está actualizado. O sea, no me voy a poner en peligro. Y lo mismo pasa con el conocimiento. O sea, si tú pones dos autores y uno tiene más experiencia, más autoridad, más prueba social, y enseñan el mismo tema, me voy a ir por la persona que tiene más experiencia. Hay otros neurodetonantes como la simpatía, si te cae bien o no, que también alteran, pero hablando de estos específicamente, es lo que puedes usar. ¿En qué grado un buen diseño? Ok, nos pregunta Carol Jauregui, ¿en qué grado un buen diseño, portada, maquetación es un detonante para la compra de un libro? ¿Hay algún estudio al respecto? Sí, de hecho, un buen diseño, me iría con la parte de la portada y la parte del título del libro. Y hay un estudio que hizo una editorial que no lo tengo en la mente en este momento cómo se llama exactamente, pero pueden buscarlo en internet, que lo que hacía era tomaba títulos de sus autores y los transformaba a otros nuevos títulos para probar cuál vendía más. Y tiene entre sus autores estuvo Oscar Wilde, en el que probaron varios títulos y uno pegó muchísimo más. ¿Por qué? Porque depende mucho a quién te estás dirigiendo. En la industria editorial nos dirigimos casi siempre a personas con las que no tenemos ya un contacto, con las que no tenemos conexión. Es decir, son compradores que están por ahí pasando y de pronto ven nuestro libro o alguien se lo recomendó. Llegaron a nuestro libro de alguna manera que no tenemos ni idea. ¿Qué pasa con estos? Pues que son compradores fríos, están en una temperatura o una mentalidad fría, no nos conocen, no saben quiénes son, no, si yo soy el autor, si yo soy una buena editorial, si mi maquetación es buena, no les importa. ¿Cómo puedes decidir tú rápidamente cuando estás, por ejemplo, en una feria de libro, si ese libro te va a funcionar o no, si te gusta o no? Primero decides. ¿Y cómo decides? Te atrapa la atención a través del color. Colores. Colores que sean distintos sobre todo, porque aquí es donde entra el estudio que se ha hecho del contraste, que lo puedes encontrar en La vaca púrpura de Seth Godin, es justamente eso. Yo no te puedo decir, pon tu libro de color rojo, porque si todos los libros son de color rojo, pues no va a haber contraste y no se va a diferenciar. Entonces, primero tienes que voltear a ver quién es tu mercado, quiénes son tus competidores, cómo están haciendo las cosas ellos. Segundo, la portada, ¿cómo es que se diferencia? ¿Cuáles son estos elementos importantes? Pues es el título, principalmente, sobre todo con las personas que no conocen al autor y no conocen a la editorial. Lo primero que les va a llamar la atención es el color, o bueno, la portada del libro y el título del libro. Eso los va a hacer, es como la puerta. Es como si tú vas por la calle y vas viendo varios restaurantes y de pronto dices, mira, ese me gusta, se ve bonito, y entras. Después, ya cuando tomas el libro y entras al índice y ves el contenido y todo eso, entra también autoridad y el storytelling y la prueba social y si es lo que te busca y cosas así. Pero de entrada, lo principal va a ser el título y el diseño. Oscar Amores nos pregunta, ¿sería aprovechar, por ejemplo, si un libro ha tenido un premio o el comentario de alguien reconocido? Exactamente. Siempre que puedan conseguir el comentario de alguien reconocido, lo agregas al libro, lo pones en la portada, lo mencionas en tus redes sociales. Si ganó un premio, lo mencionas en las redes sociales, lo pones en tu libro, le pones todo un marketing alrededor de ello. O sea, siempre acuérdense que hay que utilizar todos estos neurodetonantes porque vivimos en una sociedad en la que pues todos estamos tratando de promover nuestras ideas, que si tú entras en Facebook, cada quien está publicando algo y estamos compitiendo
tú y yo estamos compitiendo por la atención de millones de personas todo el tiempo. Y la atención es una de las divisas más importantes en las que tenemos en este siglo XXI. Quien tiene tu atención es quien tiene realmente poder. Así que cuando tú estás utilizando estos neurodetonantes, lo que haces es tratar de retener esa atención o de captarla o de hacer que vengan hacia ti, porque la atención es efímera. Como les dije, si yo en un momento dado hago que esta plática, esta charla sea aburrida, ¿qué va a pasar? Que se van a ir. Entonces tengo que mantener su atención, tengo que hacer cosas, tengo que mostrarles cositas, hacer el showman, darles también además un mensaje coherente, hilado, interesante, porque de otra manera se van y se desconectan. Y bueno, ya con esto sería el final de esta presentación. Me voy a despedir. ¿Cómo pueden ustedes implementarlos? Si quieren asesoría, si quieren más información, estar en contacto conmigo. Me parece que tengo, no, este no va a ser, este no lo tenemos. Suscríbete en librodelmidas.com o dudas directas a midas@librodelmidas.com. Esta es mi pequeña editorial de emprendimiento y es una comunidad también para emprendedores. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viendo. Les agradezco su tiempo. Espero que les haya gustado mucho y espero que les haya servido, que les dé mayor comprensión de cómo pueden utilizar estos neurodetonantes para vender más. Aprovéchenlo, pónganlos en Amazon, pónganlo en sus redes sociales, pónganlo en sus listas de correo, llenen todo esto, llenen su material con estos neurodetonantes y les aseguro que en menos de un mes van a ver cambios sustanciales. Muchas gracias.